Después del funeral de mi esposo, una compañera reveló que su hijo era hijo de mi esposo y mostró su prueba. La sala entera quedó en silencio. Reddit, no sé qué hacer. Nunca pensé que terminaría aquí, pidiendo consejo en internet, pero lo que pasó hoy. No sé ni cómo empezar. Siento como si un camión me hubiera pasado por encima, 2 veces. Todavía tengo el estómago revuelto, un nudo de angustia que me aprieta la garganta, y las manos me tiemblan tanto que me cuesta escribir. Necesito contarlo, sacarlo de mi pecho, porque si no, creo que voy a explotar. Todo empezó con Ricardo, mi Ricardo, o al menos, eso creía yo. Estuvimos casados casi 10 años. 10 años que yo, ilusa, consideraba perfectos, una burbuja de felicidad ajena a la realidad. Éramos la típica pareja que todo el mundo envidiaba, la que aparecía en las fotos de las revistas de bodas con sonrisas deslumbrantes y miradas cómplices. Nos conocimos en la facultad, él estudiaba arquitectura, yo literatura. Fue un flechazo, un cliché de película romántica, de esos que ahora me revuelven el estómago con una amargura insoportable. Recuerdo la primera vez que lo vi, sentado en la cafetería con sus amigos, riendo a carcajadas. Su pelo castaño caía sobre su frente, sus ojos brillaban con una intensidad que me atrapó al instante. Viajes a Bariloche, cenas a la luz de las velas en Puerto Madero, fines de semana en el campo. En fin, la vida que siempre había soñado. Ricardo era encantador, atento, divertido. Siempre tenía la palabra justa, el gesto preciso. El tipo de hombre que te abre la puerta del coche, te regala flores sin motivo y te susurra al oído lo hermosa que eres. Nunca me faltó un detalle, nunca me hizo dudar de su amor, o al menos, eso creía yo. Pensaba que había encontrado al hombre de mi vida, al padre de mis hijos. Sí, lo sé, suena cursi, ridículamente ingenuo ahora, pero así lo sentía. Y ahora, después de hoy, todo se siente como una cruel y retorcida broma del destino, una puñalada traicionera en lo más profundo de mi ser. Su funeral fue hoy, en el Salón Parroquial de San Telmo, en Buenos Aires, un lugar que siempre me había parecido bonito, con sus vitrales que teñían la luz de colores cálidos y su ambiente tranquilo y sereno. Hoy, sin embargo, se sentía opresivo, cargado de una tristeza densa que se podía cortar con un cuchillo. El aroma a incienso, normalmente reconfortante, me ahogaba, me producía náuseas. Estaba lleno de gente, familiares, amigos, compañeros de trabajo de Ricardo. Todos con el rostro compungido, murmurando palabras de condolencia en voz baja, como si temieran romper la atmósfera de solemnidad. Mi suegra, con su sempiterno rosario entre las manos, no paraba de llorar, emitiendo gemidos lastimeros que me taladraban los oídos. Yo, en cambio, sentía un vacío inmenso, como si me hubieran arrancado una parte de mí, un hueco frío y doloroso en el pecho. No podía llorar, estaba en shock. Mi cuerpo se movía en automático, saludando a la gente, agradeciendo sus condolencias, pero mi mente estaba en blanco. No podía procesar que Ricardo, mi Ricardo, ya no estaba. Que un maldito accidente de coche, un instante de descuido al volante, nos lo había arrebatado para siempre. Que nunca más volvería a ver su sonrisa, a escuchar su risa, a sentir su abrazo. Y entonces, en medio de todo ese dolor, en medio de toda esa solemnidad, con el eco del sacerdote aún resonando en mis oídos, sucedió lo impensable. Una mujer, a la que nunca había visto en mi vida, se acercó tímidamente, con un adolescente a su lado. La mujer, de unos 40 años, con el pelo oscuro recogido en una coleta y ojos que evitaban los míos, me miró con una mezcla de tristeza y culpa, no lo supe descifrar en ese momento. El chico, alto y delgado, con los mismos ojos castaños que Ricardo, se aferraba a su mano con nerviosismo. ¿Eres la esposa de Ricardo?, preguntó la mujer con voz temblorosa. Asentí con la cabeza, sin poder articular palabra. La garganta se me había cerrado, un presentimiento oscuro comenzaba a apoderarse de mí. Yo soy Luciana, continuó ella, tragando saliva con dificultad. Y este es mi hijo, Tomás. La miré a ella, luego al chico. Tomás, el nombre resonó en mis oídos como un eco siniestro. Volví a mirar a Luciana, buscando una explicación en sus ojos evasivos. ¿Qué hacía esta mujer en el funeral de mi marido? ¿Quién era ese chico que se parecía tanto a él? Y entonces, Luciana pronunció las palabras que destrozaron mi mundo, que hicieron añicos la poca estabilidad que me quedaba. Tomás. Tomás es hijo de Ricardo. Sacó una carpeta manila de su bolso, la abrió y me la extendió. Aquí está la prueba de ADN. El salón parroquial, que momentos antes bulía de murmullos,
se sumió en un silencio sepulcral. Todos los ojos se posaron en nosotras, expectantes, como si estuvieran presenciando una obra de teatro macabra. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La carpeta, con sus frías hojas impresas, parecía flotar en el aire, una sentencia de muerte para la vida que yo conocía. Mi incredulidad inicial dio paso a una oleada de emociones que me golpearon con la fuerza de un tsunami. Shock, rabia, humillación. El mundo se desmoronaba a mi alrededor, y yo, en el epicentro del desastre, no sabía qué hacer. Solo una cosa era clara. Mi vida, tal como la conocía, había terminado. Reddit, no sé qué hacer. Nunca pensé que terminaría aquí, pidiendo consejo en Internet, pero lo que pasó hoy. No sé ni cómo empezar. Siento como si un camión me hubiera pasado por encima, 2 veces. Todavía tengo el estómago revuelto, un nudo de angustia que me aprieta la garganta, y las manos me tiemblan tanto que me cuesta escribir. Incluso respirar me resulta difícil, como si el aire se hubiera vuelto denso, pesado, imposible de tragar. Necesito contarlo, sacarlo de mi pecho, porque si no, creo que voy a explotar. Todo empezó con Ricardo, mi Ricardo, o al menos, eso creía yo. Estuvimos casados casi 10 años. 10 años que yo, ilusa, consideraba perfectos, una burbuja de felicidad ajena a la realidad, un espejismo en medio del desierto. Éramos la típica pareja que todo el mundo envidiaba, la que aparecía en las fotos de las revistas de bodas con sonrisas deslumbrantes y miradas cómplices. Nos conocimos en la facultad, él estudiaba arquitectura, yo literatura. Fue un flechazo, un cliché de película romántica, de esos que ahora me revuelven el estómago con una amargura insoportable, un ácido que me corroe las entrañas. Recuerdo la primera vez que lo vi, sentado en la cafetería con sus amigos, riendo a carcajadas. Su pelo castaño, con ese brillo que solo tienen los cabellos jóvenes, caía sobre su frente, sus ojos brillaban con una intensidad que me atrapó al instante, como una polilla atraída por la luz. Su risa, Dios, su risa, era contagiosa, cálida, como un abrazo en una noche fría. Viajes a Bariloche, donde el frío nos obligaba a acurrucarnos junto al fuego, cenas a la luz de las velas en Puerto Madero, con el tango sonando de fondo, fines de semana en el campo, respirando el aire puro y escuchando el canto de los pájaros. En fin, la vida que siempre había soñado. Ricardo era encantador, atento, divertido. Siempre tenía la palabra justa, el gesto preciso, la mirada que derretía mis defensas. El tipo de hombre que te abre la puerta del coche, te regala flores sin motivo y te susurra al oído lo hermosa que eres con una voz ronca que te hacía estremecer. Nunca me faltó un detalle, nunca me hizo dudar de su amor, o al menos, eso creía yo. Pensaba que había encontrado al hombre de mi vida, al padre de mis hijos. Sí, lo sé, suena cursi, ridículamente ingenuo ahora, pero así lo sentía. Y ahora, después de hoy, todo se siente como una cruel y retorcida broma del destino, una puñalada traicionera en lo más profundo de mi ser. La verdad es que, mirando hacia atrás, las señales estaban ahí. Pequeñas grietas, casi imperceptibles, en la fachada perfecta de nuestro matrimonio que yo, cegada por el amor o más bien, por la idealización del amor, había ignorado convenientemente. Eran como susurros en la oscuridad, advertencias que mi subconsciente intentaba transmitirme, pero que yo me negaba a escuchar. Ricardo, antes de conocerme, tenía fama de ser un poco. Bueno, digamos que le gustaba la fiesta, las mujeres, la vida nocturna. Un don Juan moderno, con su encanto irresistible y su labia seductora. Yo lo sabía, claro, pero él me juró, mirándome a los ojos con una sinceridad que parecía inquebrantable, que todo eso había quedado atrás, que yo era la mujer de su vida, la única que le importaba. Y yo, tonta de mí, le creí. Me convencí de que el amor, ese sentimiento mágico y transformador, lo había cambiado, que conmigo era diferente. Que yo era la excepción a la regla, la elegida, la que había logrado domar al indomable. Ahora me doy cuenta de lo ingenua que fui, de lo fácil que me manipuló con sus palabras dulces, sus gestos románticos y sus promesas vacías. Mi suegra, Elena, siempre lo adoró. Era su ojito derecho, su niño mimado, el centro de su universo. Un pedestal del que nadie, ni siquiera yo, podía bajarlo. Aunque Ricardo hubiera cometido 1000 errores, ella siempre lo justificaba, lo defendía a capa y espada, con una ferocidad que a veces me asustaba. Es que Ricardo es así, impulsivo, apasionado, decía con una sonrisa indulgente, mientras negaba con la cabeza y me lanzaba una mirada que, ahora comprendo, era de reproche. Los hombres son así, querida.
No les puedes pedir peras al olmo. Como si la infidelidad, la mentira, la traición, fueran características inherentes al género masculino, algo inevitable, algo que las mujeres debíamos aceptar con resignación. Ahora, con la perspectiva que me da el tiempo y el dolor, me doy cuenta de que Elena era cómplice de sus mentiras, que lo protegía de las consecuencias de sus actos como una leona defiende a sus cachorros. Quizás incluso sabía lo de Luciana y Tomás. La idea me golpea como un puñetazo en el estómago. No me extrañaría. Siempre tuvo una mirada condescendiente hacia mí, como si yo no fuera lo suficientemente buena para su hijo. Como si fuera una intrusa en su pequeño mundo perfecto, una amenaza para la adoración incondicional que le profesaba a Ricardo. Ricardo viajaba mucho, por trabajo. Esa era la excusa, la coartada perfecta. A veces desaparecía durante semanas, a veces solo unos días. Pero siempre, invariablemente, tenía una excusa convincente. Una reunión importante en Mendoza, con sus viñedos y sus montañas imponentes, un congreso en Córdoba, con su historia y su cultura vibrante, una visita a un cliente en Rosario, a orillas del majestuoso Paraná. Me contaba historias, me describía los lugares, me traía pequeños regalos, souvenirs que ahora me parecen trofeos de sus conquistas, pruebas irrefutables de su engaño. Y yo, como una idiota, me lo tragaba todo. Confiaba ciegamente en él, en su palabra, en la imagen idílica que me había construido de nuestro matrimonio. Nunca le pedí explicaciones, nunca le revisé el móvil, me parecía una invasión a su privacidad, una falta de respeto a su confianza, nunca sospeché nada. Pensaba que era una esposa moderna, que confiaba en su pareja, que no necesitaba controlarlo. Ahora me doy cuenta de que era una estúpida, una ciega que se negaba a ver la realidad. La realidad de que mi marido, el hombre al que amaba con locura, me estaba engañando a mis espaldas. Me estaba mintiendo, me estaba traicionando. Y yo, como una imbécil, no me daba cuenta. Estaba demasiado ocupada construyendo el castillo de naipes de nuestro, perfecto, matrimonio, un castillo que se derrumbó hoy, en el funeral de Ricardo, con la llegada de Luciana y Tomás, con la revelación de su secreto. Un castillo que se convirtió en polvo, en ruinas, en un montón de escombros que me sepultaron viva. Y lo peor de todo es que no sé cómo salir de aquí, cómo reconstruir mi vida, cómo volver a respirar. El aire en el salón parroquial, denso por el incienso y el pesar, se volvió de repente gélido, como si una ráfaga de viento polar hubiera atravesado los vitrales. Luciana, con los ojos clavados en el suelo, las mejillas pálidas y marcadas por surcos de lágrimas resecas, repitió con voz apenas audible, un susurro quebrado que sin embargo resonó en el silencio como un trueno. Tomás, es hijo de Ricardo. Mi corazón latió con fuerza contra mis costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula demasiado pequeña. Sentí un mareo repentino, una oleada de náuseas que me subió desde el estómago hasta la garganta, dejándome un sabor amargo y metálico en la boca. El mundo a mi alrededor parecía distorsionarse, las caras de los presentes se volvieron borrosas, manchas imprecisas flotando en un mar de confusión, sus murmullos de condolencia se transformaron en un zumbido ininteligible, un ruido blanco que me taladraba los oídos. Solo veía a Tomás, a ese chico adolescente que nunca había visto antes, de pie junto a su madre, con la cabeza gacha y los hombros encorvados, como si cargara con el peso del mundo. Y sin embargo, a pesar de su postura tímida, a pesar de su evidente incomodidad, no podía dejar de ver el parecido. Los ojos de Ricardo, grandes y castaños, con ese brillo particular que siempre me había cautivado, su nariz recta, aristocrática, la misma forma de la boca, con ese pequeño hoyuelo en la barbilla que yo solía besar. Era como ver un fantasma, una versión joven, espectral, de mi ma. Rido. La imagen me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago, dejándome sin aliento, con la sensación de que el suelo se abría bajo mis pies. Luciana, con las manos temblorosas, como si sostuviera un objeto preciado y frágil, abrió una carpeta manila gastada, las esquinas rozadas y amarillentas por el paso del tiempo. El sonido del plástico rozando contra el papel, un crujido seco y sordo, pareció amplificarse en el silencio sepulcral que se había instalado en la sala, un silencio expectante, cargado de una tensión palpable. De su interior, extrajo un par de hojas impresas, dobladas cuidadosamente, con la precisión de quien ha repasado ese gesto una y otra vez. Me las extendió con un gesto vacilante, los dedos rozando apenas los míos, como si me estuviera ofreciendo una bomba a punto de estallar, un artefacto peligroso que podía destrozarme la vida. Aquí está la prueba de ADN, murmuró, la voz quebrada por la emoción. Su mirada, huidiza e insegura,
Se clavó en un punto indefinido del suelo, incapaz de sostener la mía. Las hojas, blancas e implacables, con sus frías letras impresas, parecían vibrar en su mano, como si tuvieran vida propia. No quería cogerlas, no quería verlas, no quería saber. Una parte de mí, aferrada a la negación, a la esperanza ilusoria de que todo fuera una terrible equivocación, una broma macabra, me gritaba que las rechazara, que me diera la vuelta y huyera de allí. Pero algo, una fuerza oscura e irresistible, una morbosa curiosidad que se alimentaba de mi dolor, me obligó a extender la mano y tomarlas. Mis dedos rozaron los suyos, fríos y húmedos, y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, como una premonición de la tormenta que se avecinaba. El papel, áspero bajo mis yemas, parecía quemarme la piel. Las letras, negras y nítidas, bailaban ante mis ojos, formando palabras que se negaban a cobrar sentido. Análisis de ADN. Compatibilidad genética. Probabilidad de paternidad. 99,99%. Los números, fríos e implacables, me golpeaban como martillazos en la cabeza. No podía respirar. El aire, ya de por sí denso, se volvió irrespirable, como si una mano invisible me apretara la garganta. En ese instante, mi suegra, Elena, que hasta entonces había permanecido en silencio, emitiendo gemidos lastimeros y aferrada a su rosario como un náufrago a una tabla de salvación, levantó la cabeza y me miró. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, brillaban con una extraña intensidad, una luz fría y calculadora que me geló la sangre. No era tristeza lo que veía en ellos, sino algo más. ¿Complicidad? ¿Satisfacción? ¿Triunfo? ¿Incluso? No lo sé, pero en ese momento, en ese preciso instante, mientras el mundo se derrumbaba a mi alrededor, supe que ella lo sabía. Que Elena, mi suegra, la mujer que supuestamente me quería como a una hija, que me abrazaba con efusividad y me llenaba de halagos hipócritas, estaba al tanto del secreto de Ricardo. Que conocía la existencia de Luciana y Tomás, de esa vida paralela que mi marido había mantenido oculta durante años, una vida construida sobre mentiras y engaños. Y no solo eso, sino que lo había encubierto, lo había protegido, lo había ayudado a tejer la red de mentiras que ahora me aprisionaba, que me asfixiaba. La traición me golpeó con más fuerza que la revelación de Luciana, como una daga clavada en el corazón. Sentí una punzada de dolor en el pecho, una opresión que me impedía respirar, que me robaba el aire de los pulmones. El nudo en la garganta se hizo más grande, más apretado, impidiéndome articular palabra. Las lágrimas, que hasta entonces se habían negado a salir, contenidas por el shock y la incredulidad, comenzaron a brotar de mis ojos con la fuerza de un torrente, quemándome las mejillas, dejándome un sabor salado en los labios. El mundo se derrumbaba a mi alrededor, los rostros borrosos se transformaban en máscaras grotescas, los murmullos ininteligibles se convertían en risas burlonas, y yo, en medio de las ruinas de mi vida, me sentía sola, abandonada, traicionada por las dos personas en las que más confiaba. La rabia, contenida hasta ese momento, comenzó a crecer en mi interior, como una bestia salvaje que despertaba de un largo letargo, un fuego que me consumía las entrañas. Un impulso irrefrenable, una necesidad visceral de gritar, de romper algo, de hacer pagar a alguien por el dolor que sentía, se apoderó de mí. Arrebaté la carpeta de las manos de Luciana con un movimiento brusco, casi violento. Mis dedos se aferraron al plástico gastado como si fuera un salvavidas, la única cosa sólida en un mar de incertidumbre. La abrí con un gesto decidido, ignorando la mirada suplicante de Luciana, la expresión de horror en el rostro de algunos de los presentes. Y, con la voz entrecortada por la rabia y el dolor, con las lágrimas corriendo por mis mejillas, comencé a leer en voz alta, las palabras resonando en el silencio como una sentencia, un eco de la traición que había destrozado mi vida. El mundo se inclinaba, el suelo de baldosas del salón parroquial ondulaba bajo mis pies como si estuviera a bordo de un barco en medio de una tempestad. El aroma a incienso, que momentos antes me había parecido reconfortante, ahora me asfixiaba, un olor empalagoso y nauseabundo que se me pegaba a la garganta como una telaraña. Sentía la mirada de todos clavada en mí, decenas de ojos inquisidores, como alfileres en un insecto disecado, examinando cada detalle de mi rostro, buscando una reacción, una explicación, una justificación a la escena que se desarrollaba ante ellos. El silencio era ensordecedor, un silencio denso, preñado de expectación, roto solo por el sollozo ahogado de Luciana, que se encogía a mi lado como un animal herido, y los gemidos, ahora casi teatrales, de mi suegra. Teatrales, sí, porque en sus ojos, enrojecidos por el supuesto llanto, no veía dolor,
no veía la tristeza que se esperaría de una madre que acaba de perder a su hijo. Lo que veía, y me helaba la sangre verlo, era alivio, satisfacción, no lo sé con certeza. Quizás una mezcla perversa de ambos. Pero esa mirada, esa maldita mirada cómplice, dirigida a mí por encima del hombro de Luciana, fue la gota que colmó el vaso, el detonante que hizo estallar la bomba de emociones que se había estado gestando en mi interior desde la llegada de esa mujer y su hijo. Fue como si me hubieran dado una bofetada fría y calculadora, directamente en el alma. Como si me hubieran escupido en la cara, no solo Ricardo con su engaño, sino también Elena, con su silencio cómplice. Me traicionaron los dos, Ricardo y Elena, los dos pilares de mi vida, los dos que se suponía que debían protegerme, cuidarme, amarme incondicionalmente. Y en ese momento, en medio del caos emocional que me desgarraba por dentro, en medio de la confusión y la humillación, la rabia se impuso al dolor, al shock, a la incredulidad. Una rabia ciega, primitiva, visceral, que me recorría las venas como una descarga eléctrica, haciéndome vibrar, temblar, como una hoja a punto de desprenderse de la rama. Sentí que me ardía la cara, un calor intenso que me subía desde el cuello hasta las mejillas, tiñéndome la piel de un rojo furioso. Las manos me temblaban incontrolablemente, un temblor nervioso, espasmódico, que me impedía sostener las hojas con la prueba de ADN. El corazón me latía a 1000 por hora, un tambor frenético que golpeaba contra mis costillas, como si quisiera salirse del pecho. Me faltaba el aire, la respiración se me hacía entrecortada, superficial, como si me estuviera ahogando en un mar de angustia. No podía pensar, no podía razonar, solo sentía, y lo que sentía era una necesidad imperiosa, abrumadora, de gritar, de romper algo, de liberar la presión que se acumulaba en mi pecho, amenazando con hacerme estallar. De hacer que todos, especialmente Elena, supieran la verdad, que supieran lo que Ricardo, su amado Ricardo, su niño mimado, el hombre perfecto a sus ojos, había hecho. Que supieran el dolor que me había causado, la profunda herida que había abierto en mi alma, la traición que me había infligido con su engaño. Sin pensarlo 2 veces, sin medir las consecuencias, movida por un instinto animal, le arrebaté la carpeta a Luciana. El movimiento fue tan brusco, tan violento, que las hojas se desplegaron en el aire, como palomas asustadas que alzaban el vuelo, revoloteando un instante antes de caer al suelo. Las agarré con fuerza, las estrujé entre mis dedos, sintiendo el papel áspero contra mi piel, como una lija que me raspaba las yemas, como si quisiera arrancarme la piel, arrancarme el dolor que me carcomía por dentro. En ese momento, no me importaba el contenido, no me importaba la prueba de ADN, no me importaba nada más que la rabia que me consumía, la furia que me cegaba, la necesidad de venganza que me quemaba las entrañas. Solo quería herir, quería hacer daño, quería que todos sintieran, aunque fuera una mínima parte, del dolor que yo estaba sintiendo, del vacío que se había abierto en mi vida, de la humillación que me corroía el alma. Quería venganza, y, en ese momento de locura transitoria, en ese instante de enajenación mental provocada por el dolor y la traición, creía que la iba a tener. Levanté la vista, recorrí con la mirada los rostros estupefactos de los presentes, me detuve un instante en la mirada fría y calculadora de Elena, y con la voz ronca, entrecortada por la emoción, por la rabia contenida, comencé a leer. Mi cuñada, Sofía, saltó de su asiento, el crujido de la madera vieja de la iglesia resonando como un disparo en el silencio repentino. Su rostro, normalmente dulce y sereno, estaba contorsionado en una máscara de horror. Los ojos, normalmente cálidos y llenos de compasión, ahora ardían con una mezcla de pánico e incredulidad. Barra baja, barra baja, barra baja, barra baja. Para, no puedes hacer esto. Gritó, su voz, normalmente suave como una caricia, se elevó aguda y estridente, cortando el aire denso del salón parroquial como un cuchillo. Sus manos, pequeñas y delicadas, se extendieron hacia mí, intentando arrebatarme la carpeta manila. Sus dedos, con las uñas pintadas de un rosa pálido y descascarillado, tiraron de las hojas con una desesperación palpable. Sentí sus uñas arañando el papel, un sonido desagradable que contrastaba con la música sacra que aún resonaba débilmente desde el altar. Pero yo aferraba la carpeta con una fuerza que me sorprendía, una fuerza que nacía de la rabia, de la humillación, del dolor profundo e insondable que me desgarraba por dentro. Mis nudillos estaban blancos, la piel estirada sobre los huesos, las venas marcadas como ríos en un mapa. No la soltaría, no podía. Esta carpeta, estas hojas amarillentas con sus frías letras impresas,
Eran la única prueba tangible de la traición de Ricardo, la única evidencia del mundo de mentiras en el que había vivido durante 10 largos años. Era mi arma, mi escudo, mi única defensa contra el tsunami de emociones que amenazaba con arrastrarme. Suéltalo, ________. Es el funeral de Ricardo, por Dios, chilló Sofía de nuevo, su voz quebrada por las lágrimas que ahora corrían por sus mejillas, dejando surcos brillantes en su maquillaje cuidadosamente aplicado. Su rostro, normalmente radiante, ahora estaba pálido y desencajado, con las líneas de expresión marcadas por la tensión. Podía sentir su perfume, un aroma floral y dulce que siempre había asociado con su personalidad amable y gentil, ahora mezclado con el olor acre del sudor y la desesperación. Pero yo no la escuchaba. No escuchaba a nadie. El mundo a mi alrededor se había desvanecido, borrado por la intensidad de mis emociones. El salón parroquial, con sus vitrales multicolores y sus bancos de madera oscura, se había convertido en un escenario borroso, un telón de fondo difuso para el drama que se desarrollaba en mi interior. Los rostros de los presentes, con sus expresiones de shock, de lástima, de morbosa curiosidad, eran manchas imprecisas flotando en la periferia de mi visión. Solo veía la carpeta, las hojas, las palabras. Solo sentía la rabia, la humillación, el dolor. La mirada de Elena, mi suegra, clavada en mí desde el otro lado de la sala, era una daga en mi espalda. Sus ojos, normalmente brillantes y llenos de una vitalidad casi juvenil, ahora estaban apagados, como brasas cubiertas de ceniza. Pero en su interior, podía ver una chispa de algo más, algo oscuro y siniestro que me helaba la sangre. No era solo tristeza, no era solo el dolor de una madre que ha perdido a su hijo. Era, ¿pánico? ¿Furia contenida? Sí, furia, pero dirigida hacia mí, como si yo fuera la culpable, la responsable de la situación. Sus labios se movían, murmurando palabras inaudibles, pero sus ojos, sus malditos ojos, seguían brillando con esa extraña mezcla de alivio y satisfacción que me revolvía el estómago, que me hacía sentir náuseas. Como si la revelación de la infidelidad de Ricardo, la exposición de su doble vida, la hubiera liberado de una carga, de un secreto que la había estado oprimiendo durante años. El murmullo en la sala, que había cesado momentáneamente con mi arrebato, volvió a crecer, como el rumor de un río crecido, amenazando con desbordarse e inundarlo todo. La gente se removía en sus asientos, incómoda, cuchicheando entre ellos, lanzando miradas furtivas a Luciana, a Elena, a mí. Sentía la presión de sus miradas, el peso de su juicio, la condena silenciosa de aquellos que se creían con el derecho de juzgarme, de condenarme, sin saber nada. De mi historia, de mi dolor. Pero no me importaba, nada me importaba en ese momento, salvo la necesidad de exponer la verdad, de gritar al mundo el engaño de Ricardo, de romper el silencio cómplice que lo había protegido durante tantos años. Sofía seguía forcejeando conmigo, intentando arrebatarme la carpeta, sus uñas clavándose en mi piel, dejando pequeños rasguños que ardían como fuego. «Déjame», grité, mi voz ronca y quebrada por la emoción, un sonido gutural que me sorprendió incluso a mí. Con un último tirón, un movimiento desesperado, logré liberarme de su agarre y retrocedí un paso, protegiendo la carpeta contra mi pecho como si fuera un tesoro invaluable, la única cosa que me quedaba de mi vida anterior, de la vida que creía tener. El silencio volvió a instalarse en la sala, un silencio expectante, tenso, cargado de una electricidad palpable. Todos los ojos estaban puestos en mí, esperando, conteniendo la respiración. Sentía el peso de sus miradas, la intensidad de su curiosidad, la morbosa fascinación por el drama que se desarrollaba ante ellos. Mis manos temblaban, las hojas crujían entre mis dedos, pero mi voz, aunque trémula, sonó clara y firme en el silencio. Esto es lo que Ricardo me ocultó durante 10 años, dije, alzando la carpeta para que todos la vieran, para que todos fueran testigos de la traición, de la mentira, del dolor. Y entonces, con la voz quebrada por la emoción, con las lágrimas corriendo por mis mejillas, con la rabia quemándome en las entrañas, empecé a leer. Las primeras palabras salieron entrecortadas, vacilantes, como si mi garganta se negara a pronunciarlas, como si mi lengua se hubiera convertido en un trozo de madera seca e inservible. Pero a medida que leía, mi voz fue ganando fuerza, firmeza, como si la rabia que me consumía me diera la energía que necesitaba para continuar, para seguir adelante, para exponer la verdad al mundo. Leí cada palabra, cada número, cada detalle de la prueba de ADN que confirmaba la paternidad de Ricardo. Leí en voz alta el nombre de Tomás, el nombre del hijo que mi marido había tenido con otra mujer,
el nombre del secreto que había guardado durante tantos años, un secreto que ahora, como un veneno, se extendía por la sala, contaminándolo todo. Y mientras leía, mientras la verdad salía a la luz, sentía una extraña mezcla de dolor y liberación, como si al exponer la mentira, al compartirla con todos, estuviera liberándome de una parte del peso que me oprimía el pecho, del nudo que me apretaba la garganta, de la oscuridad que amenazaba con tragarme por completo. Mi voz temblaba, se quebraba a ratos, las palabras salían atropelladas, como si mi garganta se negara a pronunciarlas, como si mi lengua se hubiera convertido en un trozo de madera seca e inservible. Pero seguía leyendo, impulsada por una fuerza que ya no reconocía como mía, una fuerza oscura y destructiva que se alimentaba de mi dolor, de mi rabia, de mi humillación. Describía la coincidencia genética, el porcentaje abrumador, ese 99,99% implacable que no dejaba lugar a dudas, que confirmaba lo que ya sabía en lo más profundo de mi ser. Ricardo me había engañado. Me había mentido, me había traicionado, y entonces, justo cuando el aire comenzaba a faltarme, justo cuando sentía que la presión en mi pecho me impedía respirar, mis ojos tropezaron con una sección que había pasado por alto en mi lectura inicial, cegada por la rabia, por el dolor, por la necesidad imperiosa de exponer la verdad al mundo. Un nombre, otro nombre, impreso debajo del de Tomás, en una tipografía más pequeña, casi imperceptible, me golpeó como un puñetazo en el estómago, robándome el aire de los pulmones, dejándome sin aliento, con la sensación de que el suelo se abría bajo mis pies. Relación genética con el presunto padre. 99,99%. Relación genética con Hernán Pérez. 99,99%. Hernán, el nombre resonó en mi cabeza, un eco distante, confuso, que se fue haciendo cada vez más nítido, más real, más aterrador. Hernán Pérez, el hermano de Ricardo, mi cuñado. La carpeta se me resbaló de las manos, las hojas revolotearon un instante en el aire, como palomas asustadas, antes de caer al suelo con un susurro apenas audible, un susurro que, sin embargo, resonó en el silencio sepulcral del salón parroquial como un trueno. El silencio volvió a apoderarse de la sala, un silencio aún más profundo, más denso, más opresivo que el anterior, un silencio que se podía cortar con un cuchillo, un silencio que me asfixiaba, que me robaba el aire de los pulmones. Sentí un mareo repentino, una oleada de náuseas que me subió desde el estómago hasta la garganta, dejándome un sabor amargo y metálico en la boca. El mundo a mi alrededor parecía distorsionarse, las paredes se cerraban sobre mí, los rostros borrosos de los presentes se transformaban en máscaras grotescas, sus murmullos ahogados se convertían en risas burlonas, en cuchicheos acusadores. Mis piernas temblaron, amenazando con ceder bajo mi peso. Me agarré al respaldo del banco de la iglesia, los nudillos blancos, la piel estirada sobre los huesos, las venas marcadas como ríos en un mapa. Necesitaba un punto de apoyo, algo a lo que aferrarme en medio del torbellino de emociones que me desgarraba por dentro. Miré a Luciana, que seguía encogida a mi lado, con el rostro oculto entre las manos, sollozando en silencio. Sus hombros se sacudían convulsivamente, su cuerpo entero temblaba como una hoja al viento. Sentí una punzada de ¿lástima? No, no era lástima. Era algo más complejo, una mezcla de compasión, de confusión, de una extraña sensación de empatía. Luego, mi mirada se dirigió a Elena, mi suegra, que me observaba con una expresión indescifrable en sus ojos. Sus labios estaban apretados en una fina línea, su rostro, normalmente rubicundo, estaba pálido y tenso, las arrugas alrededor de sus ojos y su boca se habían profundizado, como si hubieran sido talladas a cincel en la piedra. Sus manos, normalmente inquietas, jugueteando con su rosario, ahora estaban inmóviles, aferradas al borde del banco con una fuerza desmesurada. Y entonces, como un relámpago en medio de la oscuridad, como una revelación divina en medio del caos, lo comprendí. Todo encajó. Las piezas del puzzle, dispersas y confusas hasta ese momento, se unieron de repente, formando una imagen nítida, dolorosa, devastadora. Tomás no era hijo de Ricardo. Era hijo de Hernán, su hermano, mi cuñado, el hombre que siempre se había mantenido en un segundo plano, a la sombra de su hermano mayor, eclipsado por su carisma, por su encanto, por su personalidad arrolladora. El hombre tímido y reservado que siempre me había tratado con respeto, con cariño, casi con reverencia. El hombre que, a diferencia de Ricardo, nunca me había mirado con deseo, con lujuria, sino con una admiración sincera, casi fraternal. El hombre que, ahora comprendía,
había sido traicionado por su propio hermano y por la mujer que amaba. La prueba de ADN, la maldita prueba de ADN que había desatado toda esta tormenta, que había convertido el funeral de mi marido en un circo romano, no era la prueba de la infidelidad de Ricardo, sino la prueba de la infidelidad de Luciana con su hermano. La prueba de un secreto aún más oscuro, más retorcido, más doloroso. Un secreto que ahora, como un veneno, se extendía por la sala, contaminándolo todo, envenenando el aire que respirábamos, transformando el dolor en vergüenza, la tristeza en repulsión, la compasión en morbosa curiosidad. El silencio en el salón parroquial se hizo aún más profundo, más pesado, más opresivo, como si las paredes mismas contuvieran la respiración, esperando el desenlace de la tragedia que se desarrollaba ante sus ojos. Podía sentir las miradas de todos clavadas en mí, en Luciana, en Elena. Miradas inquisidoras, acusadoras, escrutadoras, llenas de una mezcla de asombro, incredulidad y compasión, no lo sé, quizás, o quizás solo era morbo, la fascinación enfermiza por el dolor ajeno, por el espectáculo del sufrimiento humano. Lo único que sabía en ese momento, lo único que sentía, era una profunda confusión, una sensación de vacío, de desorientación, como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies, como si estuviera flotando en un espacio sin gravedad, sin tiempo, sin referentes. Había expuesto la verdad, sí, pero no la verdad que creía. Había desatado una tormenta, sí, pero una tormenta que ahora me amenazaba a mí, que me arrastraba hacia un abismo de dolor y humillación aún más profundo. Había querido venganza, había ansiado la justicia, había buscado la redención en la exposición pública del engaño de Ricardo, y lo que había obtenido a cambio era una verdad aún más dolorosa, una traición aún más profunda, una humillación aún mayor. Y en medio del silencio, en medio del caos, en medio de las ruinas de mi vida, una pregunta resonaba en mi cabeza, una pregunta que me atormentaba, que me desgarraba por dentro, que me hacía dudar de mi propia cordura. ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho? El eco de la pregunta rebotaba en las paredes de mi mente, un eco infinito, sin respuesta, un eco que me perseguía, que me atormentaba, que me hacía sentir más sola, más perdida, más vulnerable que nunca. El aire, denso y cargado de tensión, se podía cortar con un cuchillo. La mirada de todos, antes clavada en mí, se desvió hacia Luciana. Su rostro, ya pálido, se tornó de un blanco espectral. Las lágrimas que corrían por sus mejillas parecían haber tallado surcos en su piel, dejando un mapa de dolor y vergüenza. Su cuerpo, antes encogido, se desplomó sobre el banco, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. No emitió ningún sonido, ningún sollozo, ningún gemido, solo un silencio desolador, un silencio que gritaba su culpa, su humillación, su desesperación. Elena, mi suegra, se levantó de su asiento con un movimiento lento, casi mecánico. Su rostro, antes tenso y pálido, ahora mostraba una expresión de fría furia, de una ira contenida que parecía a punto de estallar. Sus ojos, fijos en Luciana, brillaban con una intensidad glacial, una mirada que no expresaba dolor, ni tristeza, ni siquiera sorpresa, sino una profunda decepción, un desprecio absoluto. Se acercó a ella, se inclinó y le susurró algo al oído, algo que no pude escuchar, pero que por la reacción de Luciana, debió ser una sentencia, una condena irrevocable. Luciana se estremeció, como si le hubieran propinado un golpe, y escondió el rostro entre las manos, intentando en vano protegerse de la mirada implacable de Elena, de la condena silenciosa de los presentes, del peso abrumador de su propia culpa. La gente comenzó a murmurar de nuevo, los susurros se entrelazaban, se superponían, creando un zumbido ininteligible que resonaba en mis oídos como un enjambre de abejas. Sentía sus miradas clavadas en mí, en Luciana, en Elena, en Hernán, que permanecía sentado en un rincón de la sala, con la mirada perdida en el vacío, con el rostro pálido y desencajado, como si hubiera visto un fantasma. Sus manos temblaban, aferradas a los brazos del banco, sus nudillos blancos, la piel estirada sobre los huesos, las venas marcadas como ríos en un mapa. Parecía a punto de derrumbarse, de romperse en 1000 pedazos. Y en ese momento, en medio del caos, en medio del murmullo, en medio del dolor, sentí una punzada de compasión. Sí, compasión, por él, por Hernán, la víctima silenciosa de esta tragedia, el hombre traicionado por su hermano y por la mujer que amaba. El funeral de Ricardo se había convertido en un circo romano, en un espectáculo grotesco donde todos éramos actores, marionetas manipuladas por los hilos invisibles del destino, expuestos a la mirada implacable del público,
juzgados, condenados, sin posibilidad de defensa. Y yo, la viuda desconsolada, la esposa engañada, la víctima inocente, me había convertido en la protagonista involuntaria de esta farsa macabra, en el centro de todas las miradas, en el blanco de todos los cuchicheos. Había querido exponer la verdad, había buscado justicia, había anhelado la redención, y lo que había conseguido era desatar una tormenta que me había arrastrado a un abismo aún más profundo, un abismo de dolor, de humillación, de vergüenza. Había destruido mi vida, la vida de Luciana, la vida de Hernán, y quizás la vida de muchos otros. Y todo, por una mentira, por un secreto, por una traición. Ahora, sentada aquí, en la soledad de mi habitación, con el eco de los murmullos aún resonando en mis oídos, con la imagen del rostro desolado de Luciana grabada a fuego en mi memoria, con el peso de la culpa oprimiéndome el pecho, me pregunto, ¿fui una idiota al exponer todo en el funeral? Sé que no era el momento ni el lugar. Sé que la rabia me consumió. Sé que actué impulsivamente, sin pensar en las consecuencias. Pero en ese momento, no podía contenerme. Necesitaba gritar. Necesitaba liberar el dolor que me desgarraba por dentro. Necesitaba que el mundo supiera la verdad. ¿Qué habríais hecho vosotros? ¿Habríais actuado de otra manera? ¿Habríais sido capaces de guardar silencio, de tragaros el dolor, de mantener la compostura ante semejante traición? No lo sé, realmente no lo sé. Lo único que sé es que mi vida está rota, mi familia está destruida, y yo estoy perdida, completamente perdida.